Usted está en la línea de comunicación del diputado Pedro Domínguez Cepeda, diputado federal desde la Cámara de Legisladores en este momento. Pedro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco Aurelio. Como bien dices tú, aquí estamos en la Cámara de Diputados, estamos en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde estamos a punto ya de aprobar el dictamen que establece la reforma a la Constitución para que se haga una realidad la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo. Oye, diputado, con este asunto de los impuestos y de la reforma, pues, que dicen que no es una reforma, que es una miscelánea. Mira, nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo. La reforma, la iniciativa se presentó el 8 de septiembre. Desde aquella fecha le dimos el carácter precisamente de iniciativa, nunca lo dimos por hecho. Tan es así que se abrió mi partido a la realización de más de 140 foros donde escuchamos a muchos sectores de la sociedad y se logran, producto de estos diálogos que sostuvimos, 140 modificaciones a la iniciativa original presentada por el presidente de la República. Sé que no hay unanimidad, que hay voces que no concuerdan con el planteamiento, con el contenido de la iniciativa, de lo dictaminado, pero yo quiero decirles a las personas que nos escuchan que es una reforma que tiene un alto contenido social, que va a abonar a que se acorte, a que se achique la brecha social que existe en México con estos dos instrumentos, la pensión universal, el seguro de desempleo, que es una reforma que votamos que sí, porque no daña a las clases más desprotegidas imponiendo IVA a alimentos ni medicinas, ni a la clase media estableciendo impuestos a colegiaturas, a espectáculos públicos, a hipotecas, a arrendamientos, como originalmente se preveía. Oye, Pedro, discúlpame que te interrumpa, pero entonces si hubo estas 140 modificaciones, ¿qué hizo entonces el titular del Ejecutivo o el titular de Hacienda del Ejecutivo Federal? ¿Decir, me voy grande porque sé que me van a rasurar? ¿O eran las negras intenciones de ellos? No, mira, hubo una apertura que hay que reconocer, tampoco debemos ponernos en una posición de ver todo con suspicacia. Se presentó una iniciativa con ese carácter, sujeta pues al filtro del Poder Legislativo y efectivamente ellos tenían contemplado una recaudación de 250,000 millones de pesos, se abre un boquete de 50,000 o 60,000 millones de pesos que se van a subsanar de dos formas. La primera y más importante, creo yo, que es limitando el gasto corriente del gobierno federal y aumentando el gasto de inversión, la construcción de escuelas, caminos, carreteras, hospitales, y ajustando el precio del petróleo. Se había establecido un precio determinado del petróleo, estamos esperando nosotros el dictamen de la Comisión de Hacienda para ver cuál es el precio al barril del petróleo que se establece para poder compensar este boquete del que estamos hablando. En términos reales, Pedro, a la señora Juana y a don Pedro que te están escuchando, valga el nombre que se me vino a la mente, que te están escuchando ahorita en la colonia por donde tú anduviste haciendo campaña para que hoy fueras diputado, ¿qué le dices en términos reales? ¿Van a pagar más o no van a pagar más impuestos? No van a pagar más impuestos, no van a pagar IVA en alimentos ni medicinas como es la propuesta perpetua del PAN, no van a pagar impuestos en colegiaturas, no van a pagar impuestos en espectáculos públicos, sean deportivos, culturales, no van a pagar impuestos aquellos que estén comprando su casa con una hipoteca, como vemos muchas personas, no van a pagar impuestos quien esté rentando su casa, no va a haber un incremento de impuestos para aquellos que ganen menos de 550,000 pesos al año, que son muy pocos, hay que reconocerlo que es únicamente el 10% de la población, así que a las personas que están más desprotegidas económicamente y a la clase media no les va a afectar en lo más mínimo. Sí van a pagar más los que más ganan, los que tienen acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y obtienen dividendos por su venta o por su alza en el valor, ellos sí van a pagar más impuestos. Vamos a hacer que todos los que están en informalidad se incorporen voluntariamente y con la acción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a pagar impuestos. Eso es lo que sí vamos a hacer, pero yo les digo a todas esas personas que habitan particularmente en mi distrito que de ninguna forma se van a ver perjudicados, todo lo contrario, muchos de ellos se van a ver beneficiados porque quizá no tienen una pensión y son adultos mayores y la van a tener, porque
quizá algunos han perdido su empleo y van a tener un seguro de desempleo que los cubra durante 6 meses mientras pueden conseguir otra oportunidad laboral. Estamos en la línea de comunicación con el diputado federal Pedro Domínguez Cepeda. Él coordina los esfuerzos de la bancada priista del estado de Chihuahua. Está aquí también Mauricio Monreal. ¿Quieres hacer una pregunta, Mauricio? Sí, gracias, Marco. Don Pedro, buenas tardes. El seguro de desempleo en la particular me interesa por ser asalariado. ¿De dónde va a salir este dinero? ¿De los afores de Infonavit o nos van a cargar un peso, algunos centavos en nuestra nómina semanal o quincenal? Le digo esto porque si es así, los obreros no estamos dispuestos a que nos carguen ni siquiera un centavo. ¿Por qué? Porque los obreros no recibimos ningún aumento salarial desde hace 15 años y no estamos dispuestos a que se nos quite parte, aunque sea mínima, de nuestros centavitos debido a estas políticas públicas. Primero deberían legislar para aumentarnos el salario de forma real y después, ya más desahogados en nuestras finanzas, colaborar con esto. Le digo, no estamos en contra de pagar impuestos. Lo que estamos cuestionando es que no tenemos para pagar esos impuestos. Tenemos prioridades en cuanto a los centavos que recibimos en nuestro salario. Yo agradezco mucho la pregunta, Mauricio, es correcta. Los trabajadores no van a pagar un peso más por este seguro de desempleo. Se va a hacer un manejo financiero con los fondos de vivienda, manejos financieros que son realizados en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, pero los trabajadores no van a aportar un solo peso para este seguro de desempleo. En cambio, sí van a estar protegidos durante 6 meses. A la fecha posterior de que lamentablemente pierdan su fuente de empleo. Manejo financiero en base a vivienda, ¿quiere decir que nuestros beneficios en Infonavit se van a recortar al momento de que solicitemos un crédito o algo? El crédito ni el costo de los mismos, es simple y sencillamente tomar un 3% de ese fondo de vivienda, realizar manejo financiero, complementarlo con aportaciones de gobierno para poder tener y sustentar este fondo de desempleo. Bueno, entonces permítame. Se va a afectar los derechos para adquirir vivienda, de ninguna forma se le va a cobrar más a los trabajadores ni a los patrones. Es un manejo financiero el que está planteándose, que me parece totalmente acertado, porque cumple perfectamente con la finalidad, sin dañar a quien no debemos dañar, que son los trabajadores, y sin dañar tampoco a los generadores del empleo, que eso también es muy importante. Entonces no significa que ese 3% a la hora de yo ir a Infonavit, tocarle la puerta y que me digan, usted tiene 100,000 pesos. Menos buenos, un 3. No me van a restar 3,000 pesos, ¿verdad? No, subsiste tus 100,000 pesos, tus 10 pesos, tus 500,000 pesos, subsiste. Simple y sencillamente es un manejo financiero que se va a ese 3% limitado, bien regulado, y obviamente, pues tú sabrás, estas cuestiones, puntos finos, tendrán que desarrollarse en los días siguientes en la ley secundaria, pero no va a haber afectación para tu fondo. Entendemos con esto, diputado, que podrán gozar entonces de este seguro de desempleo quienes formalmente tengan un empleo y se queden sin él. Así es, desde luego que así es la única forma en que podemos también incorporar a la formalidad a los desempleados. Quienes tengan alguna incorporación voluntaria al régimen fiscal tendrán ese tipo de derechos también, aunque tengan ellos la propiedad o la administración de un puestecito. Ellos, al estar integrados al Seguro Social y ocurrir cualquier circunstancia, serán también acreedores al beneficio del seguro de desempleo. Bueno, por último, diputado, a reserva de que luego vengas y platiques aquí más directamente con nosotros, ahí te va lo espinoso. Entonces, ¿qué pasó en la frontera? Que siempre sí, siempre no, y finalmente se homologa el 16%. Mira, hubo mucha discusión. En el caso particular, yo siempre manejé la tesis que la iniciativa del presidente era una iniciativa. Nunca le di el carácter de ley terminada, de ley vigente. Se toma la determinación de homologar por varias razones que te las comento rápidamente. Primero, cuando hubo una diferenciación en la tasa del IVA, el argumento que lo sustentó, la motivación fue que las zonas fronterizas estaban aisladas del resto del país y por eso merecían una tasa diferenciada. Hoy en día, con el desarrollo de las comunicaciones, no hay este aislamiento. Número 2, las zonas fronterizas, los índices que miden los ingresos, la riqueza, la pobreza, nos dicen
que es donde hay un porcentaje más alto de ingresos y donde hay menores porcentajes de pobreza. Y finalmente un argumento que es contundente, aunado a que no se van a gravar ni rentas, ni alimentos, ni medicinas, que es donde la mayor parte de la población fronteriza destina sus recursos. Los otros artículos, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tienen el mismo precio, decía yo ayer en una entrevista, en Chihuahua, en San Luis Potosí, que en Ciudad Juárez, en una tienda departamental de cadena. Pero la persona paga los 10 pesos por un tostador, el empresario reporta el 11% del IVA, la pregunta es ¿dónde queda el otro 5%? Esas son las motivaciones para homologar el IVA, y estamos seguros que no va a atentar contra el desarrollo de la economía de Juárez, porque también una de las cosas que vimos y que trabajaron duramente los legisladores, principalmente Nacho Duarte y Luis Murguía, fue evitar que se le impusiera el IVA a las importaciones temporales de las maquilas, porque había la amenaza de estas, en este caso, de poder salir en forma masiva de Chihuahua con la pérdida de empleos. Se logra un esquema de formar un padrón de empresas altamente exportadoras y que de esta forma no paguen el impuesto al valor agregado, puesto que no se justifica, ya que inmediatamente la mercancía se regresa al extranjero. Bien, diputado, nos dices, no va a haber pues impuestos en medicinas, ni en alimentos, ni en vivienda, ni en rentas, ni en hipotecas, ni en todo esto, pero ¿en qué sí va a haber más impuestos? Y no hablemos de los que más tienen, o de las grandes empresas, o de los grandes industriales, sino de los consumidores tan comunes y corrientes que hay, que somos la mayoría. A la hora de comprar qué y pagar qué, sí vamos a pagar más impuestos. Mira, vas a pagar más impuestos en los refrescos, 1 peso por cada litro, vas a pagar un 5% más en las frituras, en las papitas fritas, en los panecillos, en las galletitas, en la comida chatarra. Ese es lo único que del diario consumir hay un incremento, y tiene además, y hay que decirlo abiertamente, ¿no? Pues de una intención recaudatoria, tiene una intención de fomentar el correcto desarrollo de la salud y combatir la obesidad, evitando el acceso a estos productos chatarra o haciéndolos un poquito más difíciles. Lo mismo da tomarte un refresco de cola, para no decir marcas, que tomarte 1 litro de agua. Es mucho más sano y mucho más... No más que resulta que el agua está más cara que el refresco. No creo. Ahí sí discrepo de ti, Marco Aurelio. No, si tú vas a una tienda, si vas a un Oxxo y compras una botella de agua, te cuesta casi lo mismo que un refresco, cuesta entre 5 y 9 pesos 1 litro de agua, y un refresco te cuesta entre 9 y 11 pesos. Que el agua que tenemos en Chihuahua es de las más baratas del país, y la podemos tener abriendo nada más el grifo de la llave de nuestra cocina. Bueno, Pedro, ¿cuándo vienes para acá, para Chihuahua, para seguir platicando contigo? Mira, esperemos terminar este fin de semana, tenemos hasta el domingo para terminar con esto, probablemente el lunes estemos en Chihuahua. Si tú gustas, terminando esto, yo me comunico contigo y vemos la posibilidad de poder acompañarte, que a mí sería importantísimo poder informar cómo queda finalmente este tema el día lunes, si tú no tienes inconveniente. Claro, nos ponemos de acuerdo, Pedro, porque hay cosas buenas y cosas malas, pero muchas veces las buenas, si es que las hicieron ustedes, las tienen que acabarse la lengua, Pedro, en explicarlo una y otra vez a todos los ciudadanos. Eso es lo que estamos haciendo, y te agradezco mucho a ti y a la empresa la oportunidad que nos da de poder comunicar. Tenemos que comunicar, es mi obligación como diputado, comunicar, informar. Insisto, estoy consciente que no hay unanimidad, que hay personas que ven las cosas de forma diferente, pero al final de cuentas asumimos el costo de nuestra decisión, estando plenamente conscientes que va a ser benéfica para México y para los mexicanos. De nueva cuenta, Pedro, gracias por la comunicación. Al contrario, muchas gracias, Marco Aurelio. Me pongo en contacto contigo para ver si podemos vernos el lunes. Gracias, muy buenas tardes. El diputado federal Pedro